Sus vecinos lo llamaron loco, pero él rió al último. ¿Qué tan lejos irías para proteger tu hogar de la madre naturaleza? Mientras que algunas personas deciden reducir sus pérdidas ante inundaciones, incendios y tornados, otras toman medidas absolutamente locas para defender lo que es suyo. Pero cuando sus vecinos los llaman locos, a veces una buena dosis de exageración y un poco de karma puede hacer que los que odian se coman sus palabras. ¿Quieres descubrir cómo esta intrigante estructura ayudó a un chico a reír de último? Quédate y verás una buena presa a medida que un sinnúmero de tormentas comenzaron a azotar Texas en mayo del año 2016. Los lugareños del condado de Brazoria comenzaron a acumular sacos de arena y a desempolvar sus botas de goma. Los informes meteorológicos les habían informado que Texas estaba en medio de un asedio de unas semanas de tormentas eléctricas y fuertes lluvias, unas de las peores que había visto el estado. Pero lo más alarmante fue que las tormentas se dirigían hacia ellos en el condado de Branham. A menos de 160 kilómetros de ellos había caído más de 48 centímetros de lluvia en menos de 24 horas, y las tormentas no mostraban signos de ceder. Seguían informes aterradores de carreteras arrasadas entre muertos y barrios enteros abandonados bajo el agua, mientras que los ríos y lagos se desbordaban. Preparados para lo peor, los residentes de Brazoria reunieron lo que pudieron y comenzaron a evacuar a duras penas, todos excepto Randy Wagner. Abrumadoramente, preocupado por su familia y su propiedad, Randy decidió que iba a hacer todo lo posible para evitar que las inundaciones destruyeran su hogar. En un intento desesperado por salvar todo lo que amaba, buscó en internet algún tipo de solución milagrosa y se topó con un sitio web. Vendían tubos gigantescos y herméticos que podían llenarse de agua para crear una barrera temporal. El peso y la masa de estos globos de aguas glorificados fueron suficientes para formar una barricada altamente eficiente contra las inundaciones que se avecinaban, y para agregar láseres en la parte superior eliminaron la molestia de alternativas engorrosas y llenas de suciedad, como los sacos de arena. Para Randy, todo el asunto sonaba demasiado bueno para ser verdad. Nunca había oído que nadie usara uno de estos antes, pero decidió arriesgarse. Compré una cuerda de 76 centímetros de alto y 137 metros, por unos $8,300. Luego de esto, hizo el traicionero viaje de ida y vuelta de 836 kilómetros a Luisiana para recoger el paquete de casi 362 kilogramos. Mientras tanto, rezaba para regresar a Brazoria antes de que las tormentas comenzaran a golpear su casa. En solo 3 días, el agua comenzó a inundar la tierra alrededor de la propiedad de Randy. Sin un momento que perder, Randy y otras 2 personas comenzaron a desplegar la enorme cantidad de tubería colocándola de forma protectora alrededor de la casa. Luego, usando 2 bombas de gasolina y agua de una zanja cercana, comenzaron a inflar las 2 cámaras de aire de la barrera con forma de anillo de goma. En solo el mediodía, el proyecto de protección estaba listo para ser sometido a la prueba definitiva, pero sin llamar la atención de sus vecinos entrometidos. Mientras la gente pasaba por su casa y veían a Randy trabajando duro con el artilugio creativo, se rieron de él y lo llamaron loco. Todos pensaron claramente que no había forma que un plan tan ridículamente simple pudiera funcionar frente a estas increíbles lluvias. A pesar de la burla de los espectadores, Randy se negó a dejarse disuadir y después de poner cada gramo de su fe en esa apuesta por una presa, él y su familia esperaron la tormenta para junio. El río del condado de Brazoria, el Brazos, comenzó lentamente a salir de sus orillas e inundó las áreas pobladas cercanas. La magnitud de las inundaciones empeoró tanto que se emitió una declaración presencial de desastre y miles de personas se vieron obligadas a evacuar sus hogares, dejando todo lo que tenían atrás. Pero mientras los helicópteros noticiosos transmitían imágenes de propiedades dañadas y casas anegadas, la casa de una familia estaba presuntamente alta y seca, como una pequeña isla verde flotando en las aguas fangosas del caos. El loco plan de Randy Wagner para salvar su hogar ha funcionado. Él y su familia habían visto cómo las aguas subían de forma amenazadora a unos 68 centímetros, pero no fue lo suficiente para romper la presa de 76 centímetros, el Hull, ya que esta inversión inflable de $8,300 le ahorró casi $150,000 en reparaciones y ni siquiera tuvo que contactar su seguro contra inundaciones. Esto suena como un infierno de un ahorro. Por otra parte, sus vecinos pagaron realmente el precio después de que las inundaciones causaron estragos en más de 1,500 hogares.
con un costo de $3.8 millones de daños en inundaciones. Parece que los vecinos de Randy ni siquiera podían darse el lujo de reírse de él. El Tex Ward, victorioso, ¿a qué distancias o alturas llegarías para intentar salvar tu casa de una inundación? Bueno, residentes de Vicksburg, Mississippi, demostraron cuánto valoraban sus propiedades al emprender colosales proyectos de construcción para proteger sus hogares en el año 2011. Verás, estas casas estaban situadas a lo largo del río. El poderoso río de Mississippi es un poderoso río sin duda alguna. Es un río muy famoso por las inundaciones y el barro y las fuertes lluvias. Cientos de kilómetros de río arriba proporcionaron una señal ominosa de que este río pronto podría desbordar. Por lo general, los discos principales que bordean estas vías fluviales serían suficientes para contener las mareas crecientes, pero comenzaron a filtrarse informes preocupantes, lo que indica que la crecida del río podría traspasar fácilmente sus umbrales. Ante esta noticia, los residentes con casas en de altas bajas de tierra de cultivo decidieron no correr riesgos y comenzaron a construir enormes diques privados, usando toneladas de tierra y arena. Levantaron barricadas en forma de rosquillas para evitar que el agua llegara a sus hogares, aislándose de las carreteras si era necesario. Pero otros residentes se rieron de sus vecinos, precavidos y seguros a saber que la mayor parte de Vicksburg se encontraba en un área de inundación de Siena, y eso significaba que solo había un 1% de posibilidades de que el área se inundara cada año. Pensando que estaban a salvo de la amenaza de la lluvia, muchos señalaron con confianza que nunca antes había necesitado un seguro contra inundaciones, pero ninguna cantidad de ridiculez podría impedir que quienes tengan hogares y medios de vida en el delta se prepararían para lo peor. Y luego, en un evento completamente imprevisto, los ríos de Mississippi ya se habían desbordado con crestas récords. El Mississippi, en la punta de Vicksburg, alcanzó una asombrosa cifra de 17 metros, obligando al Jazz a coronar sus orillas donde se unían los dos ríos. Esto significa que las ciudades y granjas, río arriba de él, ya habían comenzado a inundarse rápidamente y con la velocidad del agua fluyendo. Velocidades de casi 17 millones de galones por segundo. Las áreas bajas de repente se vieron sumergidas en agua turbia, mientras algunos residentes entraron en pánico y fueron evacuados. Los dueños de casas en los deltas estaban sentados muy bien, como islas en el arroyo. Muchas de las casas habían salido de las inundaciones casi intactas. La mayoría de ellas estaban secas como un hueso. Pero algunos desafortunados habían subestimado cuán alto llegarían las aguas. Algunos incluso calcularon mal cuán fuerte debían ser sus barricadas. Sin embargo, la mayoría de ellos pudieron mantener la cabeza en alto, mientras que sus vecinos criticones no pudieron mantener la suya fuera del agua. El ojo de la tormenta en una fila de mansiones de aspecto magnífico a lo largo de la costa de Carolina del Sur se encontraba una casa inusual que sobresale como un pulgar vergonzosamente dolorido. Esta cúpula de aspecto desviado se llama el ojo de la tormenta, y aunque su exterior puede tener vecinos apuntando y riéndose de él, lamentarán esta elección. En la temporada de huracanes verás este tramo en el sureste de la costa de los Estados Unidos. Es particularmente propenso a los huracanes, y en este mismo sitio, en 1989, los padres del diseñador George perdieron su preciada casa de verano por el horrendo huracán Hugo. Habían levantado vientos de más de 193 kilómetros por hora. Él dijo que su morada más nunca iba a experimentar cosas tan aterradores como esta. George se puso a diseñar una casa a prueba de huracanes en las que sus padres pudieran estar orgullosos. El proceso implicó el uso de un dispositivo inflable gigante llamado iPhone, que se voló hasta una altura de 11 metros. El interior luego se roció con concreto y se revistió con acero, produciendo una cúpula perfectamente duradera. En su lugar, debido a que el techo y las paredes formaban una pieza sólida, no hay nada que los vientos huracanados pudieran arrancar durante una tormenta. Y también cuenta con 8 enormes aberturas a nivel del suelo, por lo que los vientos y las tormentas y el agua pueden atravesar sin dañar los niveles superiores. Si bien algunos vecinos se apresuraron a juzgar la forma extrañamente bulbosa del diseño de George, se ha mantenido firme contra todos los huracanes que han pasado hasta ahora, incluido el huracán Flores del año 2018, cuyos vientos de 160 kilómetros por hora
y niveles sádicos de mar afectaron a aproximadamente 51.000 hogares y causaron daños por alrededor de $5.000 millones. Como puedes adivinar, el ojo de la tormenta no figuraba en esos números. ¿Cuál era esa vieja frase? Nunca juzgues una casa por su diseño bulboso o antiestético. Creo que no recordé mal. Esta es la casa digna de un rey. Cuando el huracán Michelle, uno de los peores ciclones que jamás haya soltado Florida, arrasó la playa de México en 2018, arrasó con todas las casas a su paso. Bueno, casi todas. Aunque los vientos que venían del agua eran poderosos, de 249 kilómetros por hora, todavía no fueron suficientes para derribar esta extraña casa encaramada en la playa. Esto se debe a que, diferencia de los demás, esta casa sobre pilotes había sido construida especialmente por el doctor LeBron Lackey y su tío Rose Walking, para enfrentarse esta vez a un monstruo del este. En el momento de construcción, Lackey fueron ridiculizados por no seguir los estrictos códigos de construcción de Florida, que eran necesarios para mejorar la resistencia a los huracanes. Si bien se consideraba que eran los códigos obligatorios más altos, y ellos no creían que fueran lo suficientemente altos, en lugar de dejarlo al azar, la pareja diseñó cada elemento de la casa para resistir el huracán más grande inimaginable. Desde los pilares de hormigón de 12 metros que los mantienen anclados, hasta las paredes de hormigón de 30 centímetros de espesor. Es tan irrompible como parece, que incluso añadió más de 3.000 clips de huracanes para mantener el techo adherido a las paredes, ayudándolo a soportar vientos de hasta 400 kilómetros. Pero a pesar de todas estas precauciones adicionales, no fue lo suficiente para que la casa saliera completamente ilesa. Si bien el techo y las paredes permanecieron intactos, las fuertes marejadas habían agrietado esos colosales espirales de concreto y arrancaron una sección de las escaleras. Pero cuando se comparan esos daños con las de sus vecinos, cuyas casas quedaron reducidas a escombros, se puede decir con seguridad que podría haber sido mucho peor en última instancia. Fue el último hombre y casa que quedaron en pie en el año 2010. El estudio de arquitectura española Ensamble estaba tratando de encontrar nuevas formas de ir más allá de la ingeniería, cuando uno de sus diseñadores se le ocurrió un nuevo concepto a riesgo de convertirse en el Hans Meyer del mundo del diseño. Ensemble decidió crear un hogar experimental, con vacas, o más específicamente una ternera joven llamada Paulina, y ella ni siquiera fue la parte más extraña de este proyecto. Para empezar, Ensemble tuvo un pequeño pedazo de tierra en la impresionante costa da Morte, antes de llenar desconcertadamente el agujero con fardos de paja. Luego lo cubrieron todo con concreto y tierra, y una vez que todo estuvo extrañamente oculto, dejaron el montículo para curar. No por días, ni por semanas, sino por varios años, lo que lo convirtió en una piedra artificial. Al final, quedaron satisfechos con el desarrollo de su extraña fabricación de piedra, y la abrieron revelando más de 48 metros cúbicos de heno, locamente compactado, en lugar de tirarlo como cualquier arquitecto normal, o de hecho, como persona. Trajeron a Paulina durante todo un año, y el becerro comió feliz en el interior de la casa de trufas, lamió las paredes limpias a sus mechones de heno, antes de anejarse como una vaca gorda y muy feliz de 299 kilos. Pero junto con toda la casa que había producido también, dejó un espacio respetuoso en el medio ambiente. Ensemble, transformar una pequeña porción del cielo en el diseño con sus increíbles vistas y su interior de estilo terroso, se convertiría en un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza podría usarse para crear espacios únicos e interesantes. No estoy muy seguro de cuán práctico sería la regla de la ducha y el inodoro, considerando que está tan cerca de la cama, y no creo que pueda soportar vivir aquí sabiendo que solía estar lleno de caca de vaca. ¿O acaso no es cierto? Házmelo saber en los comentarios de abajo. Esto se está haciendo algo extenso, y de verdad, estoy muy cansado. Síguenos y activa la campanita para la parte 2. Estoy seguro que vas a sorprenderte con estas maravillosas arquitecturas, y también de gente que realmente está muy cuerda, para lo loco que parezca. Al final tienes alguna historia de vecinos entrometidos, obteniendo lo que merecían. Comparte con nosotros tus respuestas. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Hasta el próximo, y muchas gracias por ver.